Siempre se puede elegir en la vida. Reconocer esto y elegir la opción que desea es elemental para que tenga éxito y sea feliz. El éxito y la felicidad en la vida, entonces podríamos más o menos resumir, consisten en las decisiones que he tomado, tanto las que son en un inicio para algún plan, para alguna determinación nueva, como las que tomo frente a las condiciones que retrasan o que aparentemente se muestran como dificultades con respecto a un plan. Es decir, ahorita decido algo nuevo, bueno, pues esa decisión determinará mi manera de ver la vida, pero si incluso sobre esa nueva decisión, sobre algún logro que quiero alcanzar, aparecieran situaciones que le restan poder a esa determinación, también las decisiones que tome con respecto a esa especie de bloqueo determinarán, dice este maravilloso texto, que tenga éxito en la vida y que sea feliz. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy planeé y determiné solamente como un deseo una ida a Playa del Carmen para visitar a un viejo amigo. Me encantaría que esa ida a Playa del Carmen sea acompañado de mis dos hijos. Y me propuse que fuera antes, tendría que ser antes del 15 de diciembre o en enero, febrero del año siguiente. Esos son como mis planes y son mis metas. Esas determinaciones, esos deseos que hoy planteo, la manera de buscarlos, el asunto para alcanzarlos, van a determinar cómo miro la vida y las acciones que hago, cuando menos de aquí a esos próximos 6 meses. Bueno, pues si incluso si atravesara algo que me impidiera o que alejara ese proyecto, que en apariencia detuviera ese deseo de visitar a este amigo en Playa del Carmen, aún las determinaciones y las decisiones que tome con respecto a esa especie de bloqueo van a marcar de manera fundamental si mi vida será exitosa y si voy a ser feliz con respecto a este deseo, pero en general a toda una vida. Así funciona y así arranca este maravilloso texto que hoy vamos a trabajar aquí en Master Vidal en YouTube, en el área de los textos de desarrollo personal y que se llama La paradoja del chimpancé, del psiquiatra inglés Steve Peters. Steve Peters nace el 5 de junio de 1953, así que actualmente tiene 69 años. Y es una joya. Este texto apareció en mi vida con esas fantásticas y, por supuesto, inexistentes casualidades. Y ahora puedo compartirlo contigo en este canal. Bueno, pues entonces así arrancamos. Siempre se puede elegir en la vida. El día que no lo hagamos, de todas maneras, esa elección, fíjate qué linda paradoja, decido no elegir, ya es una elección. Si yo decido no elegir, estoy en realidad decidiendo colocarme como víctima de X o Z circunstancia. Bueno, me voy a seguir más o menos de manera rápida porque esta vez tomé muchísimas notas. El libro no tiene desperdicio en ningún sentido. El chimpancé es la máquina emocional que todos tenemos. Piensa independientemente de nosotros y puede tomar decisiones. El libro va a explicar de manera muy clara, estamos compuestos, nuestro cerebro está compuesto de tres elementos. Para facilitar este proceso y de comprensión, una parte nuestra es el chimpancé, la otra es el ser humano y la otra le vamos a llamar aquí el disco duro. En realidad es una computadora, pero el disco duro que está lleno, como en el caso de las computadoras, de la disposición y de la información que se contiene para hacer funciones en la vida, para hacer funciones en la computadora. Mi disco duro tiene, por ejemplo, a diferencia quizá del tuyo, en el mío tengo obras de teatro que yo he escrito. Bueno, pues ahí esas aparecen en mi disco duro. En tu disco duro estarán las determinaciones profesionales, tus fotografías, etcétera, y eso determina el sistema de tu computadora o la información que vierte en la pantalla y es fiel reflejo de tu propia personalidad. Bueno, el chimpancé es la máquina emocional que todos tenemos. Piensa, esto es muy importante, nuestro chimpancé piensa independientemente de nosotros y puede tomar decisiones, no nos va a preguntar. Proporciona pensamientos emocionales y sentimientos que pueden ser muy constructivos o muy destructivos. Ahí está el asunto y por eso este libro se llama La paradoja del chimpancé. Atención con esto, no es un asunto moral, no es ni bueno ni malo, es un chimpancé. Voy a aprovechar para dar la fecha. Hoy es martes 2 de agosto del año 2022.
Ahí está la composición, la presentación del chimpancé interior, del chimpancé que a nivel emocional nos va a manejar. Uno de los secretos del éxito y de la felicidad consiste en aprender a vivir con su chimpancé e impedir que le muerda o le ataque. Es decir, esta bestia que reacciona de manera inmediata, cuyo gran lema es la sobrevivencia, para eso está diseñada y por eso es tan rápida y es inmediata en sus respuestas, puede atentar contra nosotros. Entonces, uno de los secretos del éxito y de la felicidad consiste en aprender a vivir con su propio chimpancé e impedir que este chimpancé nuestro nos muerda o nos ataque. Para conseguirlo, tiene que comprender cómo se comporta su propio chimpancé y por qué piensa y actúa del modo en que lo hace. De eso va el libro y más o menos ahorita sobre eso tratará también nuestra explicación. También debe entender usted a su propio humano y no confundirlo con el chimpancé. Ahí están los tres grandes elementos del interior de nuestra capacidad de relacionarnos con el mundo. Un chimpancé que trae aquí en su cabeza, en su situación existencial, la sobrevivencia inmediata. Viene un ser humano que ahora mismo le voy a compartir en qué consiste ese ser humano y este disco duro, esta computadora que son, ya lo dije, las determinaciones con las cuales nos vamos a mover. La última base de nuestro sistema. En tus valores, en cualquiera de estos valores, ese punto que le da solidez al edificio de por qué te comportas como te comportas. Por ejemplo, pienso que en términos me gusta mucho la puntualidad. Sin embargo, mi puntualidad en términos, sobre todo cuando la aplico a otros, creo que si bien no es relativa, es bastante flexible. Tiene mucho que no me molesta que alguien llegue tarde a una cita conmigo. En realidad no me molesta, me quedo tranquilo con que yo llegue, para mí es un valor importante. Sin embargo, robar, por ejemplo, es un valor, en mi caso, mucho más rígido. Me costaría muchísimo robar algo. Ni siquiera, es decir, a veces sí juego y en el mercado me robo un cacahuate o me como una fruta en el mercado, relativamente no pasaría nada. Sin embargo, pensar en que algo pudiera yo extraer sin decirle a la persona, me cuesta mucho. Esa base está en mi disco duro. No diría que no es negociable, ¿no? Si tuviera una mujer, una pareja muy hermosa, una aventura, una especie de aventura que me dijera, ok, voy a salir contigo, pero róbate tal cosa relativamente importante, es probable que dijera, no, prefiero no salir contigo, no establecer una relación porque no me voy a robar eso. Es un asunto muy, muy sólido, es una base muy sólida, es un piso en el cual tengo construida mi propia personalidad. Puedo andar con chicas que puedan ser impuntuales. Ahí soy más flexible, no es tan rígida esa base, la puedo ir ajustando. Ese es nuestro disco duro, al final de cuentas. Ok, avancemos. Dice, el mensaje de la vida, la realidad de la existencia, los mensajes de la vida que vienen para mí, siempre le llegan primero al chimpancé. Esta es una de las reglas del funcionamiento cerebral y tiene sentido. Si voy a cruzar una avenida y viene un carro demasiado rápido, necesito que mi chimpancé, que es 5 veces más veloz y 5 veces más fuerte, 20 veces más rápido, es el que empuja estos 78 kilos y los hace para atrás y dice, ok, que se pase el automóvil frente a que si me quedo y reflexiono y hago un cálculo matemático y digo, ok, de acuerdo a la distancia y el poder que tienen las llantas de ese carro, a lo mejor, bla, 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 ya para ese pensamiento estoy hecho pomada en el pavimento de la ciudad. Entonces, en ese sentido, conviene mucho que el chimpancé reaccione de manera más inmediata. Al chimpancé el mensaje siempre le llega primero al chimpancé. Esta es una de las reglas del funcionamiento cerebral. El chimpancé reacciona de forma emocional y lo más típico es que piense que le critican. Es decir, ahora te puse un ejemplo muy básico y muy pronto de una reacción emocional para cuando detecte el peligro. Sin embargo, a lo mejor no hay peligro, yo entro a algún lugar y veo que unas personas ahí al fondo se cuchichean al momento en el que yo entré. El chimpancé en automático piensa que le critican y aquí empieza a ponerse interesante el libro, que de por sí ya lo es, porque vamos a generar, en lugar de que el chimpancé me diga, mira, vamos entrando y esos tipos o esas personas ya te están criticando, vamos a golpearlas, aquí va a entrar en un diálogo con
tu persona, con tu ser humano. Y algo muy importante, ese diálogo consiste en los valores que tenga el disco duro, porque son lo que van a ir a consultar tanto el chimpancé como el ser humano. Al final de cuentas, lo que vamos a hacer es ir a consultar el disco duro y ver la información que ahí tenemos. Si en nuestro disco duro aparece que no es tan importante, bueno, pues entonces no lo tomaremos en cuenta. Si en nuestro disco duro aparece que sí es muy importante y que no vamos a tolerar esa conducta de la gente, es probable que entonces el conflicto vaya creciendo o se vaya desarrollando. Características del pensamiento emocional. Saca conclusiones rápidas. Piensa en cualquier situación cuando la emoción te atrapa, ves a tu pareja divirtiéndose, riéndose con otra persona y si te dan celos, estamos atrapados en el asunto emocional. ¿Qué sucede ahí? Sacamos conclusiones rápidas, enseguida pensamos, ¿quién es ese tipo? Me está engañando, ya la caché, etcétera, etcétera. Piensa en blanco y negro, es decir, no tiene matices. Fíjate cómo en automático ya lo dije, me está engañando. No hay toda una posibilidad de quizá de ese desarrollo. Es paranoide, es catastrofista, es decir, augura lo peor, va a sentir, va a revisar que va a pasar lo peor y pretenderá evitarlo. Es irracional, no tiene un proceso de raciocinio, genera una acción, establece protección, manda, por lo tanto, como tal, es violento y su juicio es absolutamente emocional. Su determinación de la realidad está basada en un juicio emocional, está basada en la manera en la que me siento, en la que siento mi corporalidad. No es lo mismo estar de turista enojado que estar de turista sano y estar contento. Te la pasas muy bien, vas a turistear a cualquier lugar y te la pasas muy a gusto si no tienes hambre. ¿Cuántas veces ha sucedido eso? Que estás de vacaciones, el ambiente está lindo, el lugar es muy lindo, pero si los restaurantes están llenos o tu cartera no te da para pagar la comida y se empieza a retrasar ese proceso, por más lindo que sea el lugar, tus determinaciones empiezan a causarse o vienen a partir del enojo y de la frustración, y por más lindo, insisto, que sea ese espacio, es probable que lo empieces a ver con ojos o que tus juicios empiecen a ser cancelantes, a aplastar tu disposición a pasarla bien, porque vienen puestos desde la emoción. Características del pensamiento lógico. Se basa en evidencias, es decir, si entonces yo llego y me encuentro a mi pareja besándose en los labios apasionadamente con un tipo, tengo una evidencia muy clara y si a lo mejor tomé una foto con mi celular, pues ya la evidencia es clarísima, no es un invento de mi pensamiento, aquí está la evidencia de lo que está sucediendo. Es racional, es decir, a partir de la razón va determinando la estructura y seguramente las posibles determinaciones finales del qué hacer con respecto a esa situación. Se mueve dentro del contexto y con perspectiva, es decir, no saca las cosas de contexto, no es una cuestión, estuve en una relación, fue muy interesante porque ella me mandaba, decía que le mandaban a ella, a su propio celular, fotografías mías, donde yo estaba con un montón de mujeres, con diferentes mujeres todo el tiempo, y cuando esta relación me las mostraba a mí, yo me atacaba de risa porque yo decía, pero si todas estas fotos de donde yo estoy con estas chicas están en Facebook, son absolutamente públicas, esta es mi prima, esta es mi sobrina, esta es mi gran amiga, esta mujer está casada con mi mejor amigo, esta es mi compañera actriz, un montón de situaciones en las que afortunadamente yo con estas mujeres me llevo muy bien, me llevo de maravilla, donde en ningún caso hubo ninguna cuestión, ni siquiera ligeramente de sospecha, donde mi relación con estas otras mujeres en el Facebook es absolutamente transparente, pero bajo la perspectiva del asunto de los celos y de las inseguridades, entonces se salían de contexto esas imágenes. Bueno, en el pensamiento lógico no. En el pensamiento lógico se arma un contexto y se entiende perfectamente cómo esa parte tiene que ver con el resto del contexto con el cual está relacionándose. Y tiene perspectiva, ¿no? Es decir, tiene una distancia para ser visto y apreciado, no en el nivel emocional y de manera inmediata. Contiene matices de gris y tiene un juicio equilibrado. Piensa en las consecuencias de las posibles determinaciones y no es blanco y negro, no es a veces ya en las discusiones, particularmente de pareja, pero en realidad en cualquier discusión el asunto es yo quiero tener la razón aunque no la tenga.
Ese es un pensamiento donde podemos distinguir que es nuestro chimpancé el que está discutiendo. Hace poquito en un ensayo se habló de una colocación de un objeto, ¿no? Y entonces alguien dijo, es que este objeto va aquí, y alguien dijo, no, el objeto va acá. Y los dos que estuvieron discutiendo en una primera instancia no se dieron cuenta, no sé si lo sabían, los primeros entes que entraron en esta discusión fueron sus propios chimpancés. Querían tener razón y querían defenderla. No obstante que sin duda alguno de ellos estaba equivocado, la primera que apareció, su primera determinación venía dada por el chimpancé y dijo, pues no me importa o no sé si tengo o no razón, este elemento va aquí. Y se empezó a generar la discusión. Tuvieron que ir a una evidencia y entonces ya ante la evidencia ambos chimpancés se hicieron a un lado, entraron los seres humanos y se arregló el asunto. Ese es un buen ejemplo para trabajar estos matices de gris, estas situaciones, porque incluso ya los dos dijeron, claro, mira, yo me equivoqué, el punto es que viene de acá, etcétera, etcétera, y el asunto se arregló. El propósito y el programa del chimpancé es la supervivencia, ya lo había mencionado. El programa del humano es realizarse como ser humano, lo que habitualmente consiste en convertirse en la persona que se quiere ser y conseguir las cosas que se desea alcanzar. Por eso el ser humano se mueve a partir de deseos. A menudo el humano busca el sentido de la vida. El sentido de la vida, la determinación del futuro viene dada por el ser humano y mucho de esa manera de conseguirlo y de sobrevivir en ese camino está determinada por el chimpancé. El disco duro, la computadora son los valores con los que vamos a alcanzar esa determinación, ese deseo. No es lo mismo generar una carrera artística sana, ser un gran maestro con valores de disciplina, de constancia, de honestidad, que con trampas, con engaños, con deshonestidades. Normalmente, este es interesante, la ansiedad se produce cuando usted no toma una decisión, cuando se siente ansioso, cuando no toma una decisión ante algo. Es una reacción totalmente natural del chimpancé. No le marcamos un camino al chimpancé y éste empieza a desesperarse porque siente miedo y quiere tener la situación en control. Es una reacción totalmente natural del chimpancé que demuestra que está sano, que el chimpancé está activo, está sano, pues que está a nuestro servicio. Por lo tanto, la respuesta ante esa ansiedad es tomar una decisión. Hay muchas personas ahora que padecen estos efectos de la ansiedad en síndromes, incluso de manera muy violentas o muy violentos, y en realidad es un asunto que no han tomado una decisión que es probable que no estén viendo. Y el gran asunto que es el que aquí nos trabaja nuestro querido autor de la paradoja del chimpancé, Steve Peters, es que no tienen una determinación existencial. El ser humano no ha tomado una decisión definida, no ha trabajado, no ha elegido ese camino y el chimpancé entonces tiene estos arranques a partir de que no sabe hacia dónde se dirige. Más o menos sería así este punto. La capacidad de controlar en la edad adulta su chimpancé impulsivo y emocional es uno de los factores que determina su éxito en la vida. Esto es impresionante. A mí este libro en realidad me está cambiando la existencia, porque más allá de lo técnico y la experiencia y etcétera que se mueve en el mundo, el rollo, dice Peters, es las personas en edad adulta que controlan, que negocian, que gestionan la capacidad de entenderse con su chimpancé, es un factor importante para determinar el éxito en la vida. Los humanos funcionan mejor cuando tienen un objetivo. Parece ser que da lo mismo cuál sea. Lo importante es que exista. Tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la ansiedad. Yo lo veo muchísimo, literalmente, con mis alumnos en la preparatoria, en el bachillerato, que me enfrento entonces a 40 chimpancés convertidos en chimpancé porque no tienen claro a dónde ir. Y esa angustia los tiene desesperados. Y entonces los chimpancés están queriendo salir de esas jaulas, queriendo generar seguridad a partir de esa violencia, y no es fácil arreglarse con ellos. Entonces, mucho de ese sentido, si ya estás ahí, sin duda tendrás que trabajarlo para ti, pero si estás en convivencia con adolescentes, con tus propios hijos, hay que estar atento de acercarnos para guiarlos, para sostenerlos a que puedan encontrar un sentido en su existencia para que el chimpancé
sepa hacia dónde se dirige, porque si no podrá desesperarse. Entonces, los humanos funcionan mejor cuando tienen un objetivo. Parece ser que da lo mismo cual sea. Lo importante es que ese objetivo exista. Sin objetivo, el humano carece de dirección y de sentido de su vida. Sin esta dirección y sentido de la vida, el chimpancé tomará el control de manera desesperada y violenta seguramente. La regla de oro es que siempre que tenga sentimientos, pensamientos o conductas que no quiere o no le gustan, su chimpancé se ha hecho del mando en esta especie de barco o de avión, el que es nuestra vida. Entonces, cuando tengamos sentimientos, pensamientos o conductas que no nos gustan, que nos hacen sentir incómodos, no de los otros, los pensamientos, los sentimientos y las conductas están en mí. Esta situación no me está gustando, no me tiene cómodo. El que normalmente está al mando en ese momento de mi existencia es el chimpancé. Pero, ¿y si, en pregunta, y si es la forma preferida que tiene el chimpancé para empezar una pregunta? Pero, ¿y si sale mal? Pero, ¿y si no logro hacerlo? Pero, ¿y si me canso? Pero, ¿y si no llego? Pero, ¿y si no junto el dinero? Pero, ¿y si? Es una proyección al futuro que marca la problemática y por lo tanto detenernos en el andar. Somos expertos. Nosotros pensamos que ese es un asunto cultural. Sin duda tiene que ver con un asunto cultural, pero lo que dice Peters es que entonces tendremos que reflexionar que cuando establecemos esa pregunta, pero ¿y si sucede tal cosa? Es de nuevo el chimpancé que está haciendo revisión del asunto de la seguridad. Entonces vamos a viajar mañana en un avión, pero ¿y si se cae? Es decir, fíjense, hasta mañana voy a hacer ese viaje, que posiblemente incluso ni siquiera se haga. Pueden pasar muchas cosas para que ese viaje no se haga. Pero si no está sucediendo nada extraordinario, entonces se hará. ¿Cómo es posible que 24 horas antes el chimpancé ya esté intentando asegurarse? Esa es su misión, ese es su objetivo. Si de manera sana logramos decirle al chimpancé con lógica y con evidencias y con la decisión que no va a pasar nada, que esté tranquilo, que estamos a cargo de eso, porque de cualquier manera tenemos que llegar a nuestro destino, donde allá la pasaremos mejor, entonces va cerrándose este proceso de la ansiedad, porque el chimpancé dirá, ok, ese es el mandato, pues yo lo sigo. A mí, yo lo que necesito es que me digan a dónde voy. Yo el problema es que no sé qué hacer. Ese es el asunto. Y como no sé qué hacer, tiendo a generar esa violencia para encontrarle sentido. Si el sentido es mañana vamos a ir a ese lugar y lo vamos a hacer en avión para llegar más pronto, entonces el chimpancé está tranquilo porque ya no tiene esa preocupación. Una parte del problema es que la mayoría de personas no se da cuenta de que el chimpancé solo hace una oferta, no da una orden. El chimpancé en realidad da esa posibilidad, pero no lo ordena. Su asunto es generar una idea para escapar de esa realidad que relativamente nos está aplastando, pero solo lo genera como una posibilidad inmediata, sin duda alguna, porque está buscando la salvación, pero no es una orden. ¿No? Yo voy caminando en una calle oscura frente a otro tipo y nos vamos acercando lentamente uno al otro y el chimpancé de manera inmediata me dice regresa, cambia de acera, pégale un golpe, salúdalo amablemente, lo que quieras, pero me lo da como posibilidad. No reacciono irracionalmente y a un lado pum, le pego un golpe. No funciona de esa manera. Me lanza una posibilidad y después yo la sigo o la cancelaré según sea el caso y según sea mi propia gestión interior. Entonces, una parte del problema es que la mayoría de las personas no se da cuenta de que el chimpancé solo hace una oferta, no da una orden. Usted no tiene que basarse en sus emociones, puede elegir. Otro ejemplo clarísimo, las citas. Si alguna de las partes, en alguna parte de una pareja llega tarde, el chimpancé lo que empieza a decir es, vamos a generar violencia, vamos a castigarlo porque nos tiene aquí parados esperando sin saber qué hacer. Atención, por ejemplo, con eso, sin algo que hacer. Y por eso empieza a tomar el control. Ahí es solo una sugerencia. La orden de lo que se podrá hacer más adelante con ese retardo de la otra persona se generará a partir de un diálogo,
La determinación será mucho mejor y de mayor calidad conforme el diálogo y ese proceso tengan también mayores niveles. Expresar una emoción significa decir exactamente lo que usted piensa, por irracional que sea, y durante el tiempo que sea necesario. Expresar una emoción significa decir exactamente lo que usted piensa. Pienso esto, pienso que me engañas, pienso que me traicionas, pienso que no soy importante para ti. Eso es lo que está expresando el chimpancé, por irracional que sea, pienso que me vas a dejar. Y durante el tiempo que sea necesario, durante el tiempo que dure esa sensación. Aquí lo que vamos a aprender con este texto es a reconocer que esos primeros pensamientos, por ejemplo, ante una discusión o ante un temor, vienen marcados por el chimpancé, no por nosotros como tal. Enjaular al chimpancé consiste en decirle verdades que éste aceptará para calmarse. Entonces, me encuentro a mi pareja en un restaurante con un tipo y el chimpancé evidentemente se altera y después le digo al chimpancé, relájate porque ese tipo es su viejo amigo, es su papá, es su propio hermano, etcétera, etcétera. Un montón de determinaciones, es alguien de su oficina, lo que sea una situación evidente con la cual el chimpancé entonces entrará y se calmará y en automático él mismo se irá y se refugiará en su jaula. ¿Por qué? Porque ha cumplido con su deber, porque ese es su trabajo. Él solo dijo, bueno, yo solo aparecí con este grito enorme en tu interior para avisarte. Si tú ya te vas a hacer cargo de eso, muy bien, yo sin ningún problema me regreso a mi jaulita y ahí me estoy guardado. Su disposición mental influye poderosamente en su manera de actuar y en la imagen que presenta al mundo. La manera, aquí viene ya el disco duro, qué valores tenemos en casa, con qué situación nos formaron, con un machismo determinado, con una violencia, con un asunto de un problema ante la autoridad, nos presentaron un mundo cargado de injusticias, nos presentaron un mundo cargado de miedo, etcétera, etcétera. Ese mundo, esa información que tiene nuestro disco duro, nuestra computadora, se está viendo reflejada en nuestras acciones en la vida común. Si no está dispuesto a cuestionar sus creencias, el duende seguirá en su sitio y usted tendrá que aceptar las consecuencias, el pago costoso de esa situación. Yo me acuerdo perfecto con un amigo muy entrañable y de hace mucho tiempo, cuando andábamos de novios a los 14, 18 años, andábamos ligándonos chavitas de nuestras generaciones y el asunto con las chicas, por ejemplo, era yo iba a ver a la novia cuando yo tenía 19 o 20 años y el asunto era generar de manera inmediata cómo me regresaba, ¿no? No fui un tipo que ni existía siquiera el Uber, por ejemplo, y entonces habría que revisar con la cartera cuánto dinero traía para ver si podía tomar un taxi, a qué hora pasaba el último transporte, lo que sea para poder regresar a mi casa después de visitar a la novia. Eso era así como radical, eso iba a suceder. Al paso del tiempo, cada vez es más sencillo, ya no ocurre absolutamente nada, que si el novio se queda en casa hasta tarde, pase la noche en la casa de la novia, si no es que incluso en la propia recámara. Y la familia ya no hace ningún escándalo y el asunto ya se queda así. Bueno, a este amigo mío que tuvo hijas, en alguna charla me dijo eso, pues es que ahora el novio de mi hija se queda en mi casa, se queda en su recámara y bueno, me dice, pues compadre, ¿qué vamos a hacer si ahora el mundo es así? Pues sí, este compadre lo que hizo justamente fue modificar su disco duro, si no, hubiera sufrido mucho, porque el que hubiera estado a cargo de ese elemento todo el tiempo que sus hijas tuvieran novio sería el chimpancé y hubiera sido una cosa terrible. Se lleva maravillosamente bien con sus hijas, con los novios de las hijas, la relación es perfectamente sana entre ellos gracias a que él modificó los valores con los que, por cierto, él mismo y yo como parte de su generación no tuvimos privilegio de esas situaciones. Entonces, si no estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias, el duende, el chimpancé, seguirá en su sitio y tendremos que aceptar las consecuencias de que la vida se vuelva frustrante, nos dejen relaciones enfermizas, etcétera, etcétera. La personalidad se define en términos generales como las conductas y respuestas arraigadas, es decir, guardadas en nosotros, que son predecibles en una persona.
Por ejemplo, pienso que mi relación con Rodrigo, mi hijo menor, es muy sana porque él sabe que por más terrible que sea el asunto que tiene que compartirme, yo voy a estar tranquilo. Yo no creo que haya un tema que Rodrigo diga, chin, esto no se lo voy a poder platicar a mi papá porque se va a poner como loco. Alguna vez que mi otro hijo tuvo un accidente automovilístico, sin problema, me llamaron enseguida y se fue a arreglar el asunto y ni siquiera hubo regaño, hubo una plática, hubo una reflexión y incluso en un tema hasta mucho más delicado, pero no hubo un asunto explosivo en el cual primero salió el chimpancé, destruyó cosas y luego ya pude hablar con ellos. No, esa determinación constante en el tiempo, esas respuestas constantes en el tiempo y parecidas unas con otras son lo que va a determinar nuestra personalidad para poder establecer y decir, ok, esa persona es tranquila o es agresiva o es violenta o es comprensible, etcétera, etcétera, comprensiva. La persona que quieres ser es la persona que realmente eres. Si ya distinguimos al chimpancé, ahora, ¿cómo distinguimos quiénes somos? Hazte una lista, aquí inmediato ponle pausa a esta charla y escribe los valores o a futuro quién quisieras ser. 4 o 5 determinaciones de quién quisiera ser. Bueno, a mí yo quisiera ser mucho más pacífico, quisiera ser mucho más espontáneo, quisiera ser feliz, quisiera ser atrevido, etcétera, etcétera. Esas determinaciones que quisiera ser, dice nuestro autor, son lo que realmente somos. Eso somos, solo que no nos damos permiso o en la batalla con nuestro chimpancé o con la información de nuestro disco duro no lo hemos desarrollado. Entonces, haz el ejercicio de quién te gustaría ser y en realidad ese eres, pero estamos cargados como de capas, como de bloqueos que no nos permiten verlo. Está bien interesante ese punto. Cuando su pareja le pregunta qué te pasa, la respuesta suele ser nada o la otra respuesta podría ser no tendría que hacer falta que te dijese por qué me siento mal. Casi sería lo tienes que adivinar. La persona que padece Blancanieves, así le llama a esta situación, se viene abajo y llora. Le preguntamos a alguien, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y entonces se destruye y llora, o se viene abajo y llora, y se enfurruña con mucha rapidez, mientras se absuelve a sí misma de toda responsabilidad o control sobre su propia vida. ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Y la otra persona llora, se hace hacia adentro. Ese proceso para ella misma lo está liberando. Está siendo víctima de su propio chango, de su propio chimpancé, y no está siendo responsable de sus acciones. Entonces está dejando que se está absolviendo, se está disculpando de antemano de la responsabilidad y del control de su propia existencia. Entonces, mi pareja está triste, está silenciosa y yo pregunto, ¿qué tienes? Y ella llora y se desespera y se le corre el rímel y queda destruida emocionalmente y me abraza y finalmente me dice, es que no me quieres, siento que no me quieres. Se está evadiendo de la responsabilidad de hacerse cargo de ese proceso para ella misma, de dialogarlo de manera sana. ¿Cuál es la trampa para nosotros, para los que estamos del otro lado? Si no es que a veces nosotros lo aplicamos como tal, caer en esa especie de chantaje emocional y empezar a generar en nosotros acciones que no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la crisis personal y particular e individual de la propia persona que está siendo en este sentido invadida por las determinaciones de su chimpancé, ¿no? Es como si llegara un alumno conmigo y de entrada llorara el chico o la chica empezara a llorar y me dijera, profe, no pude terminar el trabajo importantísimo para pasar la materia y llora y se tira casi al piso y hace un tremendo berrinche. Se está, se está absolviendo de su responsabilidad, de decir, fallé en esto, merezco ser reprobado o reprobada, tan tan se acabó y al nuevo proceso. ¿Por qué lo hacen? Para generar lástima. Y entonces que yo digo, ok, no te preocupes, no pasa nada. Mira, por esta ocasión te voy a poner 6, pero bla, bla, bla. Y entonces salvan ese escollo. Es brutal, porque es muy manipulador. Ahora, pudiéramos decir, es una cuestión mala, la podremos juzgar en términos morales. No, es probable que lo que suceda es que no estén viendo que el control lo está tomando el chimpancé y que esa manera de resolver la aprendieron en casa y ahora es parte de su disco duro.
Es muy fuerte este proceso. Si llegas o si llega a una relación con exigencias o con la expectativa de que la otra persona tiene el deber de contribuir a esa relación, es probable que el proceso sea turbulento. Esto ya lo hemos trabajado en otros textos. Yo entro a una relación y mi expectativa con respecto a la otra persona es cero. No estoy esperando nada. Todo lo que hagas por mí, todo lo que determines para mí será ganancia, pero mi expectativa con respecto a ti, a tus conductas, a tu manera de ser, a tu manera de vestir, etcétera, etcétera, debe ser cero. Si no es cero y tengo expectativas, dice Peters, entonces el proceso será turbulento, porque es muy probable, casi seguro diría yo, que la otra persona no esté enterada de mis expectativas y le estoy cobrando cosas que ella ni siquiera esté enterada de que yo le tengo marcado, ¿no? Solo sabe o intuye por mi propia conducta que algo no está haciendo bien, pero ni siquiera puede reconocerlo porque yo no lo he dicho, porque todo esto está puesto en mis propias expectativas. Asegúrese de que las personas que hay en su mundo, las personas a tu alrededor, tienen libertad para ser ellas mismas, que no se comportan de determinada manera para salir del paso cuando se enfrentan contigo, que son libres de expresarse como quieran cuando están frente a ti o junto a ti. Y que usted les permite hacerlo sin juzgarlas con expectativas que no son realistas. El clásico ejemplo también de una especie como de los favores, ¿no? La expectativa que están generando los papás porque nos tratan bien, nos dan de comer y nos compran las cosas de la escuela y eso en apariencia ellos están esperando que saquemos maravillosas calificaciones y quizá la materia no nos gusta, el maestro no es muy bueno, no nos interesan las buenas calificaciones y nos vamos a sentir culpables porque estamos respondiendo a expectativas de ellos, no nuestras. No se equivoque, una agresión verbal de una persona a otra es exactamente igual que el ataque de un chimpancé a otro con los dientes y los puños. Y el daño que produce puede ser igual de grande. No necesitamos pegar. Una agresión verbal es exactamente la reacción de un chimpancé a otro. Veníamos, no voy a mencionar a las personas, veníamos en un autobús y una chica hace un comentario de uno de mis compañeros verbal sin duda, pero muy agresivo. Soltó una par de leperadas muy fuertes que todo el resto del grupo hicimos así de ¿qué sucedió? ¿De dónde salió eso? Y después ella dijo, ja, 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 se estaba un poco riendo, lo quiso disminuir y comentó por todas las que me debes. Entonces, esta mujer se ha sentido agredida por este compañero, no ha sabido poner un límite, el chimpancé de esta mujer se ha sentido débil con respecto al chimpancé de mi compañero y entonces lo guarda, lo contiene hasta que se libera. Habrá que decir que esta chica traía unos tragos encima, no estaba borracha, pero traía unos tragos encima. Eso le dio cierta libertad al chimpancé de poder contestar con esa bomba, pues, con esa bomba que representaba todas las que tú me has hecho. Ahí hay un diálogo perfecto de chimpancés. Afortunadamente, el otro tiene un chimpancé más sano con respecto a las agresiones que recibe y entonces no se instaló en el chimpancé. No sé si lo va a guardar, ojalá que no, pero no se instaló en ese proceso, no le respondió. Quizá entendió que venía un poco con algunos tragos, pero no generó esa lucha afortunadamente para ese proceso, pero es un gran ejemplo de cómo nos marca Peters. No se equivoque, dice, una agresión verbal de una persona a otra es exactamente igual que el ataque de un chimpancé a otro con los dientes y los puños. Muchas veces yo esto lo trabajo muchísimo en las relaciones personales y lo genero como un asunto cultural, es decir, lo llevo a un asunto cultural. Cuando nos vamos haciendo con un amigo y cuando ese amigo o yo mismo me empiezo a tomar confianzas y me empiezo a tomar situaciones en las cuales ya puedo desde cotorrearlo y desde hacerle bromas hasta empezar a molestarlo. Desde cuando éramos jóvenes, por ejemplo, no te atreves a llegar y golpearle al niño que recién vas conociendo. Y sin embargo, cuando sucede que ya le puedes dar un golpe, que ya le puedes dar un zape, que ya te puedes meter con él, esa conducta la va estableciendo el chimpancé porque el trato lo hemos ido llevando para allá. Nunca dé por hecho
Nunca dé por hecho que porque le ha dicho algo a otra persona, ella le ha escuchado o le ha entendido. Es aquí el clásico de, pues te lo dije. No, no demos por hecho eso. Creo que vale la pena retomarlo, establecer las circunstancias. Me acaba de suceder, tuvimos un accidente en escena, yo no pude cumplir con la tarea que tenía que hacer porque el material no llegó y la otra persona me dijo, pero si te lo dejé ahí, claro, no era donde habíamos quedado. Yo di por hecho que él había entendido todo el tiempo que iba a pasar eso. Él no sucedió así con esta persona y vino este accidente. Entonces, no dé por hecho eso. Dice el doctor Ruiz en los cuatro acuerdos, no supongas. Puede ser positivo decirle a su chimpancé que aunque los chimpancés y los niños no soportan vivir con las consecuencias de sus actos, por eso sienten culpa, por eso se castigan, por eso se violentan, los humanos pueden vivir con ellas y además superarlas. El chimpancé entonces hace, reacciona y después por culpa o por lo que sea, le cuesta muchísimo trabajo asumir que su conducta estuvo equivocada. Bueno, los humanos hay que decirle, dice Peters, hay que decirle al chimpancé que se tranquilice, que esté en paz, porque los humanos sí podemos hacerlo y de hecho lo vamos a hacer. En este caso, la idea principal es que si usted tiene la expectativa de que cualquier cosa en su vida puede no cambiar, es muy probable que el hecho de que no sea así suponga una fuente de estrés. Si uno establece y dice, ok, esta mujer no va a cambiar, pero yo tengo la expectativa de que cambie, eso va a ser muy estresante. Recién también con un cliente hablaba de que su pareja es de determinada manera, lo pone a prueba continuamente a mi cliente, ¿no? Le pone pruebas en todo sentido de fidelidad, de éxito, etcétera, y él ya está agotado de estar respondiendo esas pruebas. La gran pregunta que hasta este momento no quiere enfrentar mi cliente es, ¿qué demonios hago yo ahí con esa pareja? Claro, la ama, etcétera, hay un lazo profundo. Él ya le estableció que no quiere estar a prueba en la relación, pero ella no deja de hacer esas pruebas, por la razón que sea. La gran pregunta aquí es, y la gran fuente de estrés es que él no toma la determinación de decir, ok, pues esta relación no está funcionando, por más que yo te amo, no veo, no le encuentro el sentido de que me pongas a prueba constantemente, no quiero jugar ese juego, entonces está esa determinación, le da temor, ya lo trabajamos hace algunas notas cuando empezó esta charla, eso genera ansiedad. El chimpancé no sabe a dónde va esa relación y se siente desesperado. Imponer las reglas a otra persona en su reino es una forma de agresión pasiva. Yo llegar a poner las condiciones en el reino de otra persona es una agresión pasiva, por más que se intente pensar que se hace de buena voluntad. Mi madre recién le acaban de poner un implante en el corazón, una maquinita, y le prohibieron algunas cosas. No puede tomar refresco, no se debe exceder en sal, etcétera, etcétera. En la crisis, evidentemente, incluso sus recomendaciones eran, me traes tal, me haces un poco de agua, me preparas un té, etcétera, sin estas cosas que no podía tomar. Y hoy que se siente bien, entonces yo ya veo en el refrigerador que compartimos de vez en cuando un refresco, un postre, etcétera, cosas que tenía canceladas. No puedo yo imponerle. Ahí quien le impuso su propia dieta fue su doctor y su propia situación existencial. A mí me encantaría que no lo hiciera, pero lo hace. Y es su reino, es su vida, es su cuerpo, es su relación con ella misma, es su espacio del refrigerador, etcétera, etcétera. No puedo yo llegar a imponer y cancelarle ninguna determinación. Incluso me duele como sentimiento, pues sí, me gustaría que no sucediera, por supuesto que sí, pero mi madre no tiene 7 años, evidentemente. Es un adulto hecho y derecho que no sé si con esta información todavía no ha aprendido a reconocer que tiene un chimpancé dentro de ella. Imponer las reglas a otra persona en su reino es una forma de agresión pasiva. Hay que volver a colocar la corona sobre la persona, sobre la cabeza de la persona adecuada, reconociendo lo que ha sucedido y permitiendo que cada individuo decida cómo quiere dirigir su vida. Yo ahí en mi profesión lo tengo relativamente claro. Hay muchas obras en las que me gustaría que pasaran otras cosas, que yo diría, si yo fuera el director, yo llevaría la obra por acá o por allá, o la escena la tendría por allá. Normalmente trabajo con directores muy alivianados que me permiten el diálogo, pero siempre, siempre, siempre la determinación final está en tus manos.
Yo puedo hacer esto así o te propongo esto, pero tú decides. Y si tú quieres que no haya nada de lo que yo te estoy proponiendo, eso se quedará porque es tu reino, porque aquí mandas tú. Cuando yo dirija mi obra, las cosas se harán como yo quiera, por poner un ejemplo con toda claridad. Eso reduce de manera radical el asunto del estrés y pues en realidad, déjame ver si estoy invicto. Creo que sí. Hay algunos con los que ya no trabajaría por determinaciones, porque sí me quedo con la idea de que su nivel artístico no es tan alto, no está tan desarrollado, pero a nivel personal, en el diálogo persona, encontrarme con cualquiera de estos directores con los que he trabajado o cuando yo he sido director con los actores, no hay uno en el cual yo no pueda ver de frente, saludarlo con muchísimo gusto y reconocer el trabajo que hicimos. No hay uno con quien haya quedado un duelo ahí entre chimpancés. Ninguno, porque tengo muy claro en quién es el rey en ese momento. Su elección de la autoimagen, atención con esto, nuestra autoimagen no es una consecuencia, la vamos eligiendo. Su elección de la autoimagen se centra en seguir los valores del chimpancé o los valores del humano. ¿Cómo me veo? A partir de los ojos del chimpancé o del ser humano. Esto es una elección y la opción que usted elija afectará sin duda alguna su felicidad. Eh, es que, no sé, pensaba poner ejemplos, pero me parece que es muy claro. ¿Cómo me veo ahorita aquí? ¿Qué determinación tengo? Estoy ya canoso, no me rasuré, hace un calor espantoso, tengo hambre, ya me aburrió esta charla, puras cuestiones del chimpancé. ¿Cómo estoy aquí? Compartiendo con ustedes el conocimiento que tengo. Enseñar es aprender de manera doble, reafirmar los conocimientos. Esto me permite una vida más amplia. De estas charlas he generado contactos profesionales. Es un sustento para mi carrera profesional y existencial en la vida. Me da mejores perspectivas. Me llevo muy bien con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, con mis alumnos, gracias a estudiar y trabajar en estas charlas. Me veo como un adulto todavía fuerte, muy pleno. Soy capaz de generar relaciones con chicos y chicas de 16 años y con gente mayor, mucho mayor todavía incluso que yo, y establecer relaciones personales y profundas. ¿Quién está estableciendo esa autoimagen? Mi ser humano. Aquí el gran secreto es, tú eliges qué imagen tienes para ti, lo que ve el chimpancé o lo que ve tu ser humano. Y esa opción que escojamos cada uno de nosotros afectará sin duda la manera de vivir la vida con felicidad o de manera infeliz. Y finalmente dice este texto espléndido, tener un enfoque realista pero positivo frente a la vida es una conducta aprendida. Tener un enfoque realista pero positivo frente a la vida es una conducta aprendida. Ahí es donde hay que revisar esos viejos valores. Aquí es absolutamente el disco duro, la información que guardamos. Tengo una muy querida amiga que está pasando por un proceso complicado, incluso está en una especie como de depresión, no está en el azote y le está poniendo muchas ganas, pero en este momento ella está encontrando todas las posibilidades que cancelan la posible salida de su problema. Ella tiene un problema y la gente alrededor de ella le estamos diciendo, sal a correr, vístete de verde, vete de rodillas a la Basílica de Guadalupe, estudia, opérate, todas las posibilidades. Estoy jugando con esas posibilidades para que veas el gran panorama de posibilidades que la gente le estamos ofreciendo a ella. Bueno, a cada posibilidad que la gente le ofrecemos a ella le está encontrando un no. Yo ya decidí soltar y decir, está bien, adoro a esta amiga mía, pero ese diálogo le corresponde al nivel interior. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no tomas sesiones de coacheo o de terapia? Y ella en lugar de ver los resultados es de mi edad y en lugar de decir, ok, a ver, a este tipo que me acaba de recomendar esta terapia, se acaba de ir a Sudamérica, viaja en avión, lo hospedaron en un hotel maravilloso, se divierte un montón en sus compañías, trajo de regalo para sus hijos unas cosas muy monas, tiene días libres, le ve contento, va a estrenar una obra el jueves, va a estrenar todo un asunto interesantísimo, importantísimo en México dentro de mes y medio, etcétera, etcétera. Lo entrevistaron en la televisión de ese país. Esos son los resultados que tiene. Si esos son los resultados que tiene
por tomar terapia valdría la pena revisarlo. Bueno, pues esta queridísima hermana me mandó un video haciendo una crítica de este proceso terapéutico. Cuando los resultados por no tomar esa terapia son pues las cosas físicas en las que está, la depresión en la que vive, etcétera, etcétera. Está intentando justificar lo malo que tienen las posibilidades que le estamos enviando. Esa viene determinada, dice este texto, por eso se aprendió. Eso no le nace a ella, eso no es espontáneo. Eso lo ha ido aprendiendo en su casa. Ha ido aprendiendo a que las cosas positivas merecen una cancelación, quizá porque quiero tener razón, quizá porque hace mucho que vivo desde la víctima y no pienso modificarlo. Como puedes ver, es un texto espléndido, vale la pena conseguirlo, está en internet, no es nada caro, o búscalo impreso y lo llenas de, lo subrayas y lo llenas de tus notas. Recomendación, trabájalo para ti. No andemos juzgando a nadie. Aquí el asunto es dónde está mi chimpancé, cómo se mueve, cómo responde, cómo lo hago trabajar con el ser humano y cómo reviso esos valores del disco duro o de la computadora. Tiene una segunda parte que ya no comparto contigo porque es muy técnica y muy precisa. Tiene un proceso de adiestramiento para el chimpancé. Tiene muchos ejemplos de cómo guardarlo en su jaula, darle un banano, dejarlo que haga sus ejercicios y sus expresiones sin lastimar a nadie más, etcétera. Hay un montón de técnicas y de métodos ya mucho más precisos para llevar a cabo que vale la pena que los revises en el libro. La finalidad de nuestro canal es solamente generar esa posibilidad de que te enfrentes a este espléndido texto. Soy Marco Vidal. Esta fue La paradoja del chimpancé de Steve Peters y estás en Master Vidal en YouTube. Muchísimas gracias.